Urajei, Puyajundo, Yeyokobei, Uyururei, Potipaite, Oparu pequeña, Nemojori, Yenemo Ainguilla, Evo Yupe. Peteñe, Meyeco Pahangua, Tabi, Tirei, Oriacuñi, Bajibe, Powipe. Arete, Mayaico. Akoy, koyuru, die, yonei norei peñanderu huepa. Aebe mante yaque, Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapua, aupeya sapucar. Ya pues el coti, cuitamos no ticobi. Yande pubillo guaja, o se mala cuaraquí, que se acaba por el tema, yande la pepa jura. En tu que te tabua, ya sapucay, opa, me maputu, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. ¡Viva! Muy buenas noches. Estamos iniciando esta segunda semana con Tendo Taná, Ñandi Yarañe, que también quiere llegar a los hogares de ustedes, nuestro primer canal católico que tenemos aquí en el Paraguay. Y sobre todo con este canal queremos también llegar a todas las familias. Tenemos que concienciarnos, como dice nuestro Papa, como dice toda la Iglesia, los documentos, a través de años y años. La Iglesia, que es siempre madre, insiste y busca siempre la dignidad del hombre, de la persona, de la familia, por ende de la comunidad. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita para la comunidad y por lo tanto ahí nosotros encontramos el famoso Tendo Taná, ¿verdad? Es lo que nosotros proponemos y queremos escuchar. Personas buenas, todo lo que se presentan. Ustedes saben que hay más de 1.541 candidatos entre para presidente de la República, senador, diputado, gobernador, en fin, todo lo que significa entonces la elección que el 30 de abril nosotros, todos los paraguayos, iremos a poner ahí en la urna. Invitamos realmente, esta tiene que ser la parte cívica más importante, todos tenemos que ir. Entonces en este momento no podemos mirar simplemente los partidos, los colores, sino que tenemos que mirar a aquella persona que verdaderamente nos va a ayudar a crecer, a ser país, a ser pueblo, a ser comunidad, a ser una nación que viva en la dignidad de los hijos de Dios, porque eso es lo que queremos, eso es lo que nos dicen los documentos de la Iglesia. Bueno, y hoy que comenzamos esta segunda semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tendremos entonces a nuestros candidatos que irán pasando aquí con nosotros. Una horita para conversar. Hoy le tenemos a Porfiria Ocholaski. Bueno, póngala en cámara por favor a la señora Porfiria, que viene aquí a ayudarnos también a reflexionar un poco. Entonces, la señora Porfiria, ella misma se va a presentar, ¿verdad? Así ya le vamos conociendo. Vamos a comenzar por tu nombre y luego Porfiria. Bienvenida a nuestro programa Tendo Taná. ¿Y a qué te estás candidatando, Porfiria? Por ahí vamos a comenzar y después vamos a mirar un poco qué es lo que te mueve para entrar también, vamos a decirle, en carrera, ¿verdad? Con otros candidatos también, ¿verdad? Presentándote con las propuestas que quieres ofrecer para nuestro país, para nuestra gente. Bienvenida. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Soy Porfiria Ocholaski, soy esposa, madre, abuela, hija. Por sobre todas las cosas, soy una persona comprometida con la Iglesia Católica. Hace 26 años que estoy en la evangelización, estoy en la renovación carismática en forma ininterrumpida. Soy funcionaria de la Corte Suprema de Justicia hace 37 años.
Soy vicepresidenta de Judiciales de Latinoamérica, directora de Derecho Humano Internacional. A la cuenta, entonces aquí tenemos muchísimos títulos y nada de Porfiria. Bueno, ¿y ese apellido Ocholaski de dónde viene? ¿Cómo es? Bueno, ¿Quiénes son tus abuelos, padres? ¿De dónde viene ese apellido? Sí, proviene de Polonia. Ah, de Polonia, sí, Ocholaski suena. Ocholaski es un apellido, tenemos familiares del árbol genealógico que nos cuentan de que justamente es del Papa Juan Pablo II. ¿En serio? Sí, a la así cuenta. es. Entonces ya tenés un intercesor ahí en el cielo, San Juan Pablo II. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que eso también nos motiva a estar más comprometidos cada vez más con la iglesia, a pesar de que para servir a la gente, servir a la iglesia, eso uno lo lleva en el corazón. Claro. Y comprometido con toda la experiencia, testimonio de vida que tengo mucho para contar en estos 26 años de servicio que hago a través de la iglesia, a las comunidades, a la gente que más necesita. Ya. Bueno, y todo eso entonces es lo que justamente queremos ver. Pero nosotros, Porfiria, comenzamos un poco, ¿verdad?, hablando la realidad, o sea, cómo vos estás viendo, porque si sos senadora, ciertamente para después pedir o realizar, escribir, proponer leyes, es porque justamente decimos aquí algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Aquí algo tenemos que mejorar como nación, como pueblo, a favor de la gente. Y entonces, ¿cómo vemos? No sé cómo querés comenzar, porque seguramente hay que tener muchas propuestas. Todavía no queremos entrar directamente a las propuestas, pero nos interesaría mirar un poco con toda la audiencia también, cómo estás viendo al país, la situación en general. Esa sería un poco la primera preguntita y después vamos a ir también mirando ya las propuestas, ¿verdad?, que sería la segunda parte. Sí, yo pienso que estamos atravesando por una situación, después de la pandemia, por supuesto, era una situación un poco más complicada en el país. Eso fue lo que a mí me motivó para lanzarme a ser candidata de senadora de la Nación. La primera parte ya, la interna, ya lo pasé, ahora soy candidata oficial del partido a que estoy representando en este momento. Y considero que hay muchas cosas que se puede hacer y mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país. ¿Cuál es tu chapa? Dicen así, dicen, ¿verdad? Sí, yo soy ¿Qué número, de la lista 1, opción 44. Lista 1, entonces opción Partido Colorado es 1. Partido Colorado, ya. Sí. Lista 1. ¿Y opción? 44. 44, sí, es tu parte, ya. Sí. Y bueno, le decía, padre, que a mí me motivó ayudarle a la gente, ver que se puede hacer muchas cosas desde el Congreso Nacional. De hecho, que yo vengo realizando hace más de 15 años asistencia social, ese es mi fuerte. Tengo a más de 600 personas a quien le asisto, le doy medicamento, cocino, reparto la comida yo misma a 600 personas. Hicimos una iglesia pasando el puente Remancito, que se llama Divino Niño Jesús. Soy muy devota del Divino Niño Jesús. Sí, ahora le estoy prometiendo y le debo a Santa Rita de Casia también una iglesia. Santa Rita, que yo soy devoto de Santa Rita, ¿eh? Entonces, va a prometerse, vamos a saber un poco. Sí, mira que Santa Rita es muy milagrosa. Soy muy devota de Santa Rita de Casia. Ya. Tengo una experiencia, diría, una segunda oportunidad que el Señor me regaló. Me sané de cáncer hace más de 15 años. ¿En serio? Y también eso me motivó, estoy más comprometida con la gente, con acción social, ayudar. Bueno, le prometí a Santa Rita construirle una capilla en Nueva Colombia. Ya está ahí el terreno, ahora estamos trabajando ya en equipo para poder construir allí. Y le decía, padre, que hay muchas necesidades en nuestro país y hay muchas cosas que se puede hacer, se puede lograr. Como te dije, estoy más de 15 años repartiendo víveres. Y no tengo una ONG, esos son todas, son todos donaciones de mi familia y que yo misma también doy
porque dando es como se recibe. El Señor Claro, me dio claro. para poder compartir, digo siempre, una segunda Sí. oportunidad de vida y darle a la gente, dar y sí, compartir con ellos. Hay mucha O sea que vos necesidad. estás muy metida en lo social entonces. ya, Estoy en la parte. muy Y ahora, comprometida. esta situación que vos ves así de lo social, de estas necesidades, ¿cómo podemos ver motivos, causas? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que pide el pueblo? ¿Qué es lo que pide la gente así sencilla donde ustedes van? Bueno, yo pienso que aquí hay una mala distribución de la riqueza de nuestro país. Ya. Bueno, creo que ahora en este momento existen dos clases sociales nada más. Ya la alta, la clase alta y la clase, vamos a decir, la gente más humilde, ¿verdad? Entonces, si hay una buena distribución y hay leyes que permita que se haga la distribución de la riqueza de nuestro país, de los recursos económicos que tiene nuestro país, entonces va a haber menos pobreza. Yo hace 15 años que vengo implementando un sistema, por ejemplo, que yo le llamo asistencia de salud primaria. Me reúno con mis compañeros, que tengo muchos amigos y compañeros de trabajo que son médicos. Ya. Y nos vamos nosotros en los barrios, porque tampoco es una solución solamente llevar los médicos y no llevar los medicamentos. Entonces Claro. nosotros nos vamos con los médicos más los medicamentos. Que es eso lo que el gobierno debe hacer. Hacer esa atención primaria en los barrios, y aquellos que son un poco más complicados son los que tienen que ir a los centros de salud, ¿verdad? Hacer esa atención, porque hay mucha gente, padre, que yo siempre digo que Lamboriajungo antes Norecuenipe y pasajera para irse, por ejemplo, a consultar en un centro de salud, en un centro asistencial público. Por eso es que yo creo que el gobierno, ¿qué es lo que debe hacer? Hacer esa atención primaria o en Boriajú o en Jape, que eso es lo que yo estoy haciendo hace 15 años. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Por eso es que esa es una de las cosas, no solo es un compromiso, es una realidad, porque yo ya vengo realizando. Quiere decir que si estoy como parte del gobierno, voy a hacer eso con más frecuencia, me va a permitir eso hacer coordinadamente, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, esas acciones. Entonces, la gente humilde que necesita esa atención médica, se le va a hacer en su propia casa. El año pasado hice, padre, como un plan piloto. Yo estuve como presidenta seccional hace años, y lo primero que hice, construí una escuela. Y la escuela se llama María Auxiliadora, es de 2 pisos. O sea que sí, en Mariano Roque Alonso, María Auxiliadora. Ya. Entonces, pienso que la política es bueno también como elemento para hacer buenas acciones y ayudar a la gente. Y se me ocurrió hacer capacitaciones en 5 escuelas en Mariano Roque Alonso. 850 personas se capacitaron. Eso es crear fuentes de trabajo, salida rápida de trabajo laboral. Hicimos, por ejemplo, panadería, confitería, electricidad. Hicimos también curso de computación. Hicimos también curso. No sabía el tema de electricidad. O sea que hay mucha gente que son los famosos electricistas Shae, como se le llaman en los barrios. Sí, ¿verdad? sí. Aprende, mirando, o corre mío, después aprende. Y después pasa que esa gente no tienen su carnet. Entonces va y hace el trabajo y tiene que ir a pedirlo otra vez a otra persona que tiene el carnet. Que le firme. Claro. Entonces eso o es que le dé su boleta. O que le dé su boleta. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hicimos con este trabajo es darle su certificado. Hicimos con el SNPP estos cursos y le dimos esa posibilidad que ellos realmente se conviertan en profesionales. En el tema de panadería hicimos en un barrio y allí instalamos una panadería. ¿Y qué hacen la gente? Van y allí hornean todo, ¿verdad? Todo lo que ellos están haciendo, los panes, torta, bocaditos, y luego salen a vender. Entonces esa es la forma de ayudar, esas son formas de darle trabajo seguro a la gente. No conocía tampoco, había sido que hay una profesión que se llama salud industrial,
que esos son las personas que va y verifica las empresas, salud industrial y seguridad ocupacional. Y entonces creamos, esos son fuentes de trabajo. Muchas veces los políticos prometen, dice, salud, educación, seguridad. Pero, ¿qué cosa concreta, verdad? Y cómo hacer, lo que no dicen cómo vamos a hacer, es lo que yo ya estuve haciendo sin saber que me iba a candidatar a senadora, yo ya venía practicando. ¿Cómo surgió esta idea? Al final me voy a meter en esta cuestión y a ver si estoy en la senaduría. Y por un sueño. Más que nada por la necesidad, y sé que desde el Congreso, y persona de bien, honesta, trabajadora, coherente, con una vida digna, se puede hacer muchas cosas. Y vi que desde el Parlamento se puede hacer, con toda la experiencia que ya tuve en estos 15 años de trabajar en muchísimos barrios, con mis vecinos que son los Macá, por ejemplo, de Mariano Roque Alonso, los indígenas, con ellos yo trabajo hace años. Entonces, eso me motivó también al ver la inseguridad que hay en nuestro país. Es muy preocupante. Seguridad no implica, padre, poner más policía en cada esquina. Claro, evidente. Eso seguridad implica... Eso demuestra inseguridad. Eso demuestra inseguridad. Seguridad implica modificar la ley. Hoy en día, por ejemplo, una persona que está tranquilamente en su casa, entra un delincuente para robarle y de repente en defensa propia, esa persona honesta, digna, que está en su casa, tiene que ir preso, por hablarlo así en términos más sencillos, y el delincuente después sale. Porque aquí en este momento la ley es más proteccionista para los delincuentes que para las personas de bien. Una persona que viene de su trabajo, ese que se ganó en un día, o gana mía, o erúgina, o yo colectivo, ahí ya le atacan. Va y hace la denuncia y al día siguiente ya sale el delincuente, porque le tiene que reconocer primero quién fue el autor. Y esa persona que fue atacada no va a tener tiempo para reconocer quién fue el que le estuvo atacando. Entonces, la ley es la que se debe modificar. Es más proteccionista para los delincuentes eso, que para la sobre persona todo, estoy de acuerdo cuando necesitamos un poco actuar enseguida, ¿verdad? Pero en el sentido así general, por ejemplo, de la educación, porque no tendríamos que luego llegar a eso, ¿verdad? No tendríamos que llegar. O sea, si uno está bien, si uno económicamente está bien, pues yo algunas veces digo que los delincuentes no es que nacieron porque ya vinieron genéticamente, sino que nosotros estamos produciendo motochorros, ladrones, etcétera, ¿verdad? O sea, somos nosotros, nuestra sociedad. O sea, es el fruto un poco de cómo somos injustos, ¿verdad? Y ahí eso es lo que justamente por eso, cómo se harían desde, sobre todo del puesto, si es que llegas a ser senadora, cómo uno puede conseguir hacer que estas leyes apunten más a la justicia social, ya que está mucho en lo social, veo, que apunten verdaderamente a la distribución equitativa, que las instituciones funcionen como tiene que ser. Lo que vos estás diciendo, si vos trabajás con ¿cómo era? NPP. SNPP, ¿verdad? Con SNPP. Quiere decir que se puede hacer cosas. ¿Y por qué no estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo pienso que es falta de interés y compromiso con la gente. Ya. Nadie se siente, vamos a decirle, pipirepe. No se siente. El que ya tiene no le importa. Ya. Vi en estos días que una persona, un candidato, se fue en un barrio muy humilde, le saludaba a la gente y se limpiaba la mano. Me sentí así indignada. Claro. Bueno, y estas son las personas que no saben la necesidad de esa persona. O peco en Oguana y cocido rami para su comida, recorriendo ahora, padre, porque yo siempre repartí víveres, ¿verdad? Pero ahora me preocupa más la situación porque hay gente que está comiendo una sola vez al día ya, por la necesidad que hay. Entonces estamos mal. Hay mucha gente que no sabe la realidad
porque no se baja en la cancha, no se va en el terreno. Sin embargo, yo sí voy, recorro las casas, gente humilde que necesitan, compartimos, ¿verdad? Entonces, eso me da esa experiencia y desde el Congreso se puede hacer mucho. Porque las leyes son las que se tienen que modificar. Asistencia social. Pero, Porfiria, a ver un poco, las leyes, muy bien. Vamos a decir que ustedes subieron ahí, súper espectaculares, vamos a modificar las leyes. Modificaron. Sí. ¿Quiénes tienen que poner en cumplimiento estas leyes? Bueno, por ejemplo, si son las reglamentaciones que se hacen, lo que son, que se refiere a los ministerios, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Son los ministros que estén de turno. Cada ministerio, cada cartera del Estado son lo que tiene que ser personas. Primero yo creo que sí. Y ustedes desde ahí, desde el Congreso, como decía, ¿cómo eso pueden manejar? Para que se ponga. Porque mira que hay muchísimas buenas leyes, según yo escucho, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Se puede Pero, interpelar. se puede interpelar. O sea que ahí también está el problema entonces. Claro, se le tiene que interpelar a los ministros y decirle, ¿por qué esto no se está cumpliendo? ¿Por qué no se pone esto en ejecución? Se le interpela. Que veo que ahora más o menos el Congreso está haciendo eso. Se le llama a los ministros que no hizo bien su tarea, ¿verdad? Que no cumplió. Entonces, eso se tiene que hacer más a menudo. Ya. Se puede hacer ese control. Sí. Porque también estando, ¿cuántos senadores? 45. 45. Y A ahí nivel estamos país. estamos de todos los partidos. Así es. Siempre hay mayoría. Y entonces algunos Poguazú compran, dice, a los senadores o diputados para que voten por tal cosa, por tal proyecto. ¿Por qué toda esa cosa? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Porque Bueno, yo pienso que ahí entra un poco el saber elegir ahora que nos dan esta posibilidad, porque ahora el sistema de votación es diferente, Sí. es nominal. Sí, Es sí, nominal, entonces le da la O sea, sabemos posibilidad. a quién. Ya. ¿Verdad? Le vamos a votar. Entonces, eso también es muy importante. Pienso que esta es la primera oportunidad que tenemos de poder, yo siempre le digo a la gente, elijan y voten. Elegir las personas y luego depositar el voto. Nosotros somos los que permitimos que estén en el Congreso personas que no están cumpliendo con su trabajo porque ellos son representantes de los ciudadanos. Claro, el Estado le tendrían está que ser. pagando para que esté allí. Por consiguiente, o en consecuencia, tiene que servirle a la ciudadanía. Claro. Yo siempre digo que dentro de mi programa, porque ya pasé tanto para ir a hablar en el Congreso con los parlamentarios, no recibe a la gente, dice, vení mañana, vení tal día. Si son ¿Eso qué sería? representantes. ¿Vea, oye, en Bojepú, o qué es lo que está pasando? Y porque ya está mucho- O porque mintió nomás entonces. Porque muchos ya están en el cargo, va a estar 15 años y es un poco como que ya no me importa, yo ya tengo asegurado acá y bueno, ya nadie me puede exigir. Ahora, otra preguntita que estuve haciendo también a los otros la semana pasada. Nosotros comenzamos con Tendotaná. Vos estabas inaugurando Qué bueno, padre. la segunda semanita. Queremos hablar, ciertamente yo no soy político, así no sé todos los detalles. Agendú, eso sí. Y como vos estás diciendo, hay muchas cosas que tendríamos que cambiar bastante, ¿verdad? Y lo que uno ve y lo que uno escucha, que te da náusea, como decía un filósofo. Bueno, el problema del pueblo, porque yo también con el pueblo, con la gente, estoy muy de cerca, pero veo que nuestra gente, en el sentido de la votación, vos le mostrás un San Roque González ahí en ese verdecito y se te va detrás. Y eso es lo que yo veo todavía. No sé, muchos de los que vinieron aquí me decían, el pueblo ya ha cambiado su mentalidad, el pueblo ya está harto. Pero yo estoy viendo que los partidos tradicionales siguen igualito campantes y siguen actuando con la misma forma de comprar y juntan plata. Y eso uno sabe porque empresarios pues te dicen, yo ahí ahora no te voy a apoyar de Yarañé porque otro lado le hace plata ahí. Así de sencillo. O sea, esa es la realidad que yo lo estoy viviendo, por eso yo se nace ñere y para de Yapuya. Y por eso yo digo, ¿cómo vos ves al pueblo, a la gente en este sentido?
Porque cuando vos estabas diciendo, eso me gustó, puse así la orejita, cuando vos dijiste, ustedes tienen que elegir y ustedes tienen que votar. Ahora, nuestro pueblo, nuestra gente, esos que viven en situaciones que vos decías que come una vez al día, si es que come, ¿verdad? Al día. Entonces, ¿será que tiene esa condición? ¿Será que está concienciado para realizar eso? ¿O va a seguir con el mismo sistema? Yo pienso que aquí hay dos cosas, padre. Yo siempre dije, y qué bueno que usted esté haciendo este programa, dando esa posibilidad para que la gente nos conozca también, como en mi caso, que yo soy una persona comprometida con la iglesia, defiendo la vida, la familia, defiendo, no estoy de acuerdo. Yo pienso que lo normal es, porque si Dios hubiera querido que se una un varón con un varón, así lo hubiera creado, ¿verdad? Entonces, estoy en contra de eso. Yo estoy a favor de la familia, de la vida. Entonces, creo que la iglesia tiene que comprometerse más cuando va a haber elecciones. Yo digo muchas veces, porque hay veces cuando una persona de iglesia, en mi caso, que estoy comprometida hace 26 años que estoy en la iglesia sirviendo, me dice, ¿por qué te metiste en la política? Gente de iglesia porque no tiene, es gente de iglesia. ¿Por qué es gente de iglesia? Claro. ¿Por qué te metiste? Y yo le digo, yo creo que hasta diría pecamos de omisión, porque si gente de bien, gente de iglesia, si tomara el coraje de poder ingresar en la política, muchas cosas más buenas vamos a poder hacer desde el Congreso. Ese es uno, ¿verdad? Y segundo, es lo que usted me preguntaba con relación a la gente que hoy realmente necesita. Porque no se le está, vuelvo a decir, la distribución de la riqueza no se está haciendo en forma justa y coherente, hasta diría. Porque alguno te hubiera japá, ja otro catú, o puta sin nada, ¿verdad? Y el tema del dinero, en la campaña hay gasto, padre. Primero, porque uno tiene que trasladarse de un lugar a otro, visitar, si voy a encontrar personas enfermas, ayudar y cosas así, ¿verdad? Yo siempre dije que no voy a comprar ni un solo voto, porque eso la gente dice, vos tenés que comprar, ¿verdad? A mí no me consta porque yo no compré, igual entré, padre. Dije eso, porque pienso y creo y apuesto que las personas vale más que un 50.000 guaraníes, un 100.000 guaraníes o un 200.000 guaraníes. ¿Y qué pasa con esas personas? Ya el candidato que apostó, hizo ese sistema de trabajo para llegar al cargo que está, mañana ya no le atiende a la gente, porque ya no tiene compromiso. Es como que ya... Claro, te pagué, vos cumpliste, yo te di lo tuyo, retributivo, pijama, una cosa terminó. Interesante. Entonces yo le digo a la gente, yo no voy a comprar la conciencia de nadie, ni voy a hipotecar, porque creo que las personas valen más que un 50.000, un 100.000 guaraníes. Yo quiero estar ahí para servirle a ustedes por 5 años, porque si yo hago el sistema que hacen los demás, ya no tengo compromiso para servir, y yo estoy ahí para servir. Igual entré. Eso me gustó, Porfiria, eso que dijiste. Porque yo escuché por ahí que circulan con algunos partidos 50, no sé si a 50 millones de dólares, algo así, otro con 20 millones, todo preparado, 20 o 30, esa vaina. Y entonces, claro, ahora que me está diciendo, si vas a cumplir más de 10, sí, ya te pagué ya. Ahora déjame que yo estos 5 añitos, además de recuperar, voy a aumentar un poquitito más mi caudal. Bueno, yo pienso, pero hay gasto, padre, como te digo, hay muchos gastos en una campaña política, y bueno, yo le digo a la gente, incluso la gente me dice, ¿de dónde ya puedo viñar a la ella para la campaña? No hace falta, es conquistar a la gente, porque resulta ser que ya hace más de 15 años hay menos de 50% la gente vota, el resto ya no van
a votar. Ya no eligen a la gente, solamente se somete porque está desencantado, molesto, y dice, no, político cuando vale y ya pues está tan texerógape. Y con eso también le estamos dando posibilidad a que otra persona ocupe lugares que después no va a haber la necesidad del pueblo. Yo le digo a la gente, tenemos que ir a votar. Ese compromiso ciudadano también que tenemos es una obligación para elegir quién mañana va a dirigir nuestro país. En consecuencia, una buena administración que tenga el Congreso, el Poder Ejecutivo, eso también va a repercutir. Si tiene una buena administración, va a repercutir de buena manera también, va a erradicar también la pobreza. Entonces la gente dice, no, yo ya no me quiero ir, ya no confío más en la gente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Conquisto. A mí es mucho más difícil, pero no imposible, porque voy a esa persona que ya no confía más en la política, ¿verdad? Pero la política en sí es buena. Aquí el problema son los hombres que no dirigen como debe dirigir. Entonces, le digo a la gente, yo vengo a conquistar, que trabajemos juntos, y así logré entrar oficialmente en esta campaña. Ahora que para es el esta 30, última parte, el claro, 30 porque que ya todos llegamos al primero se final. presentaron. Entonces, sí. Bueno, entonces Porfiria, vamos un momentito a un corte y usted te digo de presentarse, interesante es porque hace reflexionar, ¿verdad? O sea, lo que significa y cómo tendríamos que comprometernos verdaderamente y el cómo servir. Pero claro, cuando hacemos lo otro, desencantamos. Yo pienso un poco por ahí también, que el pueblo de cierta manera está desencantado, pero por eso, en lugar de actuar en contra y decir, bueno, tenemos que buscar, elegir gente que valga la pena, entonces decimos, toye ya igual, más o menos. Y con eso estamos haciendo que cada vez vayamos peor, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, así entonces, hoy estamos hablando aquí con Porfiria Ocholaski. ¿No me dijiste? Me dijiste ya, lista 1. Opción 44. Opción 44. Opción 44. Se zapatú 44. 44. O si no, se cubare 44. Se cubare 44. Está bien. Bueno, nosotros volvemos enseguida entonces con más Tendo Taná. Ñande Yara. Que te tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñande Yarañe para tener 24 horas de evangelización. Ñande Yarañe, cada vez más cerca tuyo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Missimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Buquete Tahuá, Buquete Tahuá, Yapuaya Zapucay, Yapuaya Zapucay, Opa, Ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Hace palpe a Javigu, Añañua y Potripurú. Queridos amigos, estamos volviendo con Tendo Taná a través de Ñande Yarañe. Siempre recordando lo que dicen nuestros documentos y sobre todo todos los papas que van subiendo, ¿verdad? Siempre nos dicen. Y nuestro Papa Francisco, ni qué decir, ¿verdad? Iglesia en salida, Yajague, Yaguataque, conozcamos al pueblo, a la gente, las necesidades. Y esto yo diría que lo que el Papa Francisco dice, no es solamente también para la iglesia sacerdotal o jerárquica, sino que esto es para los laicos, para todos. Necesitamos, y ahora estamos especialmente un poco concentrados con la cuestión política. Entonces los políticos, que lo mitad pejó, pero en realidad vayan a visitar a su gente, a su pueblo. A mí la veo prometente y después a nivel de platazo, que esto después nos olvidamos solamente para enriquecernos, ¿verdad? De las arcas del Estado, eso no está bien. Eso es pecado mortal para Dios, para Dios. No es para la iglesia como jerarquía, no es nada más que un ministerio, ¿verdad? De esto. Entonces es muy importante escuchar lo que Dios nos pide en este servicio que tenemos que dar al pueblo y a la gente. Bueno, hoy, queridos amigos, aquí en Tendo Taná le tenemos a Porfiria Ocholaski, ¿verdad? Entonces, que se está presentando también. Y te dije, ¿verdad?, que en esta segunda partecita queremos hablar sobre todo de tus propuestas, ¿verdad? Tu compromiso, veo que hiciste luego también tu compromiso como senadora. Yo voy a ir leyendo un poco algunas de estas cosas que escribiste, seguramente hay que saber de memoria, ¿verdad? Y así vamos a ir bolígrafo por bolígrafo, ya hasta, oigan, a ver, Porfiria, de cumplir para en estos 5 años. Número 1 dice, seguir luchando por las reivindicaciones laborales de los trabajadores de sectores públicos y privados
así como con el control de la seguridad social. ¿De dónde viene todo esto, Porfiria? Bueno, Este primer sí, compromiso. Sí. Yo creo que llevo 26 años Iglesia en Salida cumpliendo eso con todas las misiones que llevo haciendo a nivel. O sea, antes del Papa Francisco antes ya de lo llevo que el diga Añepinoma, pero yo la Papa Francisco eso me compromete más porque quiere decir que ya poponas en el año de trabajo para la Iglesia, si eso vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, yo soy sindicalista. Soy sindicalista, represento también a varios sindicatos del sector público, por eso que hablo de la dignificación laboral. Prójimo pejando paga y supela salario que corresponde. Incluso el horario, algunos trabajan 12 horas laborales y ni siquiera el salario mínimo percibe. Entonces para mí eso es una deuda, ¿verdad? Y hasta diría yo... Ahora, sobre eso, Porfiria, ¿hay o no hay leyes para que eso no suceda? Sí, o sea, hay. Por eso, sí, hay. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque decimos, bueno, como senadora o senador, o sea, ¿qué leyes vamos a hacer si ya existe que se le tiene 8 horas de trabajo, se le tiene que pagar mínimo, sueldo mínimo, se le tiene que dar IPS, ¿verdad? Y yo conozco demasiado, porque sea correformal ahí en deporte, así como vos decís, y muchos que no cobran sueldo mínimo. Y mira que muchas empresas que son de empresarios, que se dicen cristianos, y también de políticos que están justamente también en estas cosas. Entonces quiere decir que es ella por la ley y después no se cumple. Y bueno, no cumple porque no hay un control. Y desde el Congreso se puede también hacer ese control. Los parlamentarios, los congresistas tienen mucho poder para ir a controlar. A mí me gustaría integrar, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, ¿verdad?, del Congreso, me gustaría Derecho Humano, porque eso me va a facilitar para ir a intervenir. Y en consecuencia uno puede después hacer la denuncia y ahí viene la herramienta que tiene el Congreso de interpelar. Porque si hay empresa que no está pagando a sus trabajadores, a sus obreros, el salario mínimo y el horario laboral que establece la ley, es porque en el ministerio no se está cumpliendo el control que se debe hacer como establece la ley. Entonces, bueno, y eso es verdaderamente, Porfiria, lo que a mí me preocupa. Porque todo lo que ven la semana pasada, todos me decían eso, ¿verdad? Pero yo conozco que las leyes de nuestro Estado son espectaculares. ¿Cómo está? Que todos tenemos que vivir la justicia, pero donde ya voy. Porque justamente las personas que gobiernan no están mirando la necesidad de la gente y no cumple y no elige las personas adecuadas, indicadas, idóneas para ocupar los ministerios, los cargos de los ministerios. Entonces, yo pienso que si un presidente de la República es una persona honesta, coherente, entonces también va a ir comprometido con la ciudadanía, con su pueblo que le eligió, ¿verdad? Entonces va a elegir también ministros del Poder Ejecutivo que estén también comprometidos, que va acorde con lo que hace el presidente de la República. Bueno, entonces ahí están los 3 estados, ¿verdad? O sí. sea, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora, por ejemplo, en Mombarete y decir, tenemos que poner en práctica. Pero tu ejecutivo, entonces, no, nosotros aquí a nivel de cuate, a nivel de amigos, etcétera. Y vos sos eso porque vos estás en su lista, ¿verdad? Ese es tu presidente, de lista Beneína. Sí. ¿Qué hacemos en este caso? O sea, ¿qué hacen los legisladores? La papa. Aceptar ya por ruido en la calle. ¿Sí? A reclamar la calle, lo que le corresponde a la ciudadanía ojenduja o yapope. ¿En serio? Sindicalista. Sindicalista. Ayapo abointe. Ayapota. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma muchas veces para que se le escuche al pueblo. Ese reclamar calle, cuando yapoino su trabajo. Y ahí me van a encontrar a mí. Voy a dejar mi curul, voy a dejar mi banca, ya ta bebé, acepta la calle
con la ciudadanía a exigirle al gobierno que haga su trabajo como corresponde. Y vos sos gobierno y nadie en ese sentido. Haupeare tú. Hape puyo lao she a exigita. Porque la ocayo la donde gatuiramos, hay que tal la que puyo pe a exigiramos. O parece que ya vas a cambiar todas las leyes, incluso el Congreso y nada. Ojalá, así como está diciendo. Bueno, segundo, fomentar proyectos tendientes a promover inversiones a nivel nacional e internacional, impulsando el desarrollo industrial y la generación de puestos de trabajo. Peañico TV. Darle esa posibilidad a los empresarios que vengan a invertir en nuestro país. También hay darle la seguridad jurídica para que ellos puedan venir a invertir. Y si no tienen una seguridad jurídica, van a venir a invertir, ya pota la fuente de trabajo, me está la ñanera pichacuera. Entonces, eso fomentar, darle esa seguridad jurídica. Yo soy vicepresidente judicial de Latinoamérica, de los trabajadores. Ese espacio que yo tengo, que ya tengo ganado hace más de 25 años. La inversionista o una de país, su fábrica, empresa, y en de este tal manera momento, generar en este fuente de momento trabajo. no podés hacer, en este momento. En este momento no. Imposible. Porque es limitado la función. Eso pues, es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Pues nosotros por ahí tenemos muchas buenas instituciones, así como decimos, por ejemplo, a nivel internacional. Vos leáis lo que la OEA, por ejemplo. A la OEA hoy en contra nuestros propios pueblos. Yo a eso es lo que me refiero, ¿verdad? O sea, no sé cómo podemos legislar y después, ¿para qué? Pantalla, ¿verdad? Porque al final, bueno, se cumple, ¿verdad? Bueno, tercero, defender y promover políticas públicas a favor de los jubilados. Ay, mi Dios y Señor, ¿será que vas a poder hacer esto a favor de los jubilados? Se puede hacer. Yo pienso que es una deuda que tiene el Estado con el sector público y con las que son también del sector privado. Toda la vida, ofrecer su vida en servicio. Hoy cote bella, ve ahora yo estoy experimentando eso con mis compañeros. Hoy cote bella, ve y seguro médico, mipe o seniré, oye jubilaré. Ya no tiene. Los jubilados hoy están totalmente desamparados. No tiene, primero que no está equiparado su salario a lo que son los funcionarios antiguos o los trabajadores activos, ¿verdad? Entonces, y la vida no le pregunta, ¿sos jubilado, sos funcionario activo o sos trabajador jubilado o activo? Cuando uno va y compra algo en el supermercado, no le pregunta cuál es su condición. O sea, no por eso te va a bajar mal precio. Por eso no te va a bajar mal precio. Soy jubilado, te va a bajar de acuerdo a tu sueldo. Entonces, la vida le está... Ojalá, ella pone a Betín y pisa. Jubilado, te va a bajar el precio de acuerdo a tu sueldo. Entonces, es una deuda que tenemos. Así, o sea, la de plantea medio que me está dando una buena idea. Así como se hace subsidio. Buena idea. No, pero así como se hacen los subsidios, sí, por ¿verdad? eso. Para los transportistas, por ejemplo, claro. ¿verdad? Pero nosotros considero que es el momento que más uno necesita es después de jubilarse. Y acá es al revés. Cuando uno se jubila, porque me pide seguro médico, no recoveima la seguro médico, cuando asistí más chupela IPS unía algunos. Claro. Ya o me diga Pamape, cuando era activo, tenía el 100% cubierto todo, ¿verdad? Jape, oído, beca, oye, jubilado, beca, tú, no pegan de yando curidad y mandé pea, yando curidad y mandé pea. Es como si fuera que son personas ya desechadas. Y yo pienso que eso es una deuda que se tiene. Por eso es mi compromiso, porque veo con mis compañeros de trabajo lo que ellos están sufriendo. El Papa Francisco utiliza mucho eso que está diciendo, la cultura del descarte. Ella descartamande. Mira, vos tocaste un tema que hasta ahora, yo desde que era chiquitito, yo antes chiquitito, leía el famoso, no sé si vos te acordás, había uno del Partido Febrerista, se llamaba El Pueblo. Sí. Vos llegaste a leer en ese tiempo, El Pueblo. Sí. Con una poranduta de Euclides mañana va a venir. Y creo que él era un tiempo también de esa revista, eso. Creo que era un diario. Y ahí, por ejemplo, justamente aparecía una de esas cosas que ya se preía en aquel tiempo. Yo que era chiquitito, leer, pensé porque mi papá siempre tenía ese El Pueblo, con Franco y todas esas cosas. Febreristas en Bareté eran.
Y entonces justamente esta cultura del descarte, ¿verdad? Entonces ahí se insistía mucho, no podemos, no podemos. El Papa ahora insiste muchísimo, ¿verdad?, sobre este aspecto. Bueno, pero esperemos que esto que vos estás diciendo como compromiso, vos pusiste aquí como compromiso. Sí. Bueno, Y combatir, dice otro compromiso tuyo, la pobreza, generando proyectos relacionados en temas de salud, educación, vivienda digna y el fortalecimiento de la seguridad interna. Que ya habíamos hablado, ¿verdad? Sí. Que no hace falta poner más policía en cada esquina, Claro. modificar las leyes, crear fuentes de trabajo, como yo ya vine haciendo, ¿verdad? Capacitándole a la gente, empleo, salida rápida. Esas son las formas de poder ayudar. O sea, cosas bien concretas. Cosas bien concretas. Que es eso lo que planteo también, el tema de la vivienda. Bueno, eso tengo que darle el rédito justamente al señor presidente de la República, don Mario Audo Benítez, que el año pasado insistimos tanto y en Mariano Roque Alonso entregamos. Yo estuve en la entrega de la primera llave, justamente con él y con la primera dama, entregando la primera llave de 600 casas, que no tenía sentido, porque vivían la gente, no se le entregaban esas casas. Y toda la gente, tanto era la necesidad de contar con una casa digna, y vivían en un cartoncito al lado de esas casas lindas. Es como si fuera cuidando que nadie entre en esa casa que a mí ya me va a corresponder, porque eso se hizo con Taiwán, con una cooperación, y entregamos. Entonces, Sí. ahí se hizo una cosa muy buena que le agradezco al señor presidente de la República por escuchar nuestro clamor y O sea, ustedes pidieron, exigieron, sí, se le hizo caso. sí. Ahora, un problema, ¿verdad?, que yo veo en estas cosas y en general en todos los gobiernos, ¿verdad?, que, por ejemplo, te escuchan, ¿verdad?, ahí por ahí tenemos que hacer y vamos a dar 600 casas, pero todas sobrefacturadas. Va, corrupción, ¿verdad? Y a los amigos, oh, fulano, porque somos el mismo color, somos esto, somos aquello, o pagar, hacer campaña. ¿Qué podemos hacer de eso? ¿Desde senaduría se puede hacer eso? Se puede hacer las investigaciones, solicitar informes y en consecuencia Ya, eso... o sea, desde ahí. Desde ahí se puede, claro. Es más, no solamente un congresista puede hacer eso, ¿verdad? Cualquier ciudadano puede solicitar por la ley de transparencia y de información pública, acceso a la información pública, puede solicitar y se le tiene que dar ese informe. Por ejemplo, se dio una concesión de hacer 100 kilómetros de asfalto. Sí. Bueno, entonces la ciudadanía se enteró de que ahí hubo una doble sobrefacturación. Ah, ya. Entonces ese ciudadano que se siente afectado por eso, Claro. puede solicitar. Y desde el Congreso, por supuesto que podemos hacer, y luego se pasa, se hace la denuncia a la Fiscalía y se hace el seguimiento. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ahí sobre Eusebio Ayala, viste que hubo todo esto de, ¿cómo es? Del Metrobús, por ejemplo. O sea, quedó ahí. O sea, el Congreso, ¿cómo eso tendría que haber movido? Entonces, porque si es la ciudadanía que grita, pide. Hay muchísimos que no sé cuántos años quedaron sin negocio. Yo conozco muchísimo, porque yo viví en Domingo Sabio, kilómetro 9,5. Oye, en Botepaité, bebé. Por atrás tenía que salir. Nadie vendía más, etc. Sí. O sea, ¿quién después sobre eso? O sea, el famoso, ya entró en nuestra cultura lo que se llama el OPAREI. Eso del Congreso, ¿cómo podemos solucionar? En ese caso, el Congreso está haciendo el seguimiento. Se hizo la denuncia, está en la Fiscalía, se está haciendo ese seguimiento. Tengo entendido incluso que algunos que formaron parte de toda esa estructura, vamos a decirle, irregular, muchos están ahora con sanciones, ¿verdad? Están, tengo entendido que 1 o 2 va a ir a juicio oral, ¿verdad? Ya. Y bueno, se va haciendo eso también de a poco. Ahora, en ese sentido, muy bien, digamos que se haga. ¿Qué prontitud se tendría que hacer? O sea, leyes, porque no sé cuántos años ya que eso pasó. Todos se callaron durante mucho tiempo. Ahora que viene cuestión política, me parece que medio los años, bueno, yo, pues, ¿qué hiciste? Te vamos a condenar por esto o por aquello. O sea, eso que no es oportunismo también, que suele entrar mucho en estas cuestiones
políticas. Sí, yo pienso porque eso no tienen ellos compromiso, ese compromiso ciudadano de hacerle el seguimiento, el sentido de pertenencia de hacer bien las cosas. O sea, volvemos a quién está en esa banca. Exactamente. O sea, si se dejan vender, ¿verdad? O sea, no va a hacerle el seguimiento. Y aquí en la mitad ya vos tapás a favor, o ya vos tapás en contra. Pienso que es sentido de pertenencia en decir yo estoy aquí para hacer bien las cosas, me comprometí y eso es lo que voy a hacer. No hay ese sentido de pertenencia, de hacer bien las cosas en favor de la ciudadanía. Claro. Entonces, ese es mi compromiso. O sea, que en el fondo vos estás hablando más bien del compromiso del que está sentado ahí. Así es. Ya. Del compromiso. Porque todas estas cosas son cosas maravillosas que yo siempre escucho, toditos te prometen así, ¿verdad? Pero después, por ejemplo, te puse nomás y algunos de los ejemplos, pero hay muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Que algunas veces uno por ahí nomás escucha, pero uno no se mete tanto, la gente también medio desilusionada, pero el pueblo, es cierto, tiene que reclamar, ¿verdad? Por ejemplo, un asfalto que te hace que te dura después de 2 meses, o antes que termine el asfalto, a la mitad por ahí ya... O paitema de asfalto. Oye, mi hermano que es ingeniero de ruta justamente, y él me decía, no, ahí se pone asfalto y mucha arena, dice que le ponen. Entonces cuando viene la lluvia, ojo la lluvia, aumentar el asfalto, esa bella Osoropama. Dice que así hace. Imagínate, a qué corrupción. Mañana ya paga para. Yo siempre digo, padre, que a lo mejor, diga como hay la peteinte o ya popao, no para poner un equipo, pero por lo menos a que se hace jagüere a zeta, a denuncias jagüere a zeta y cuacata, porque mi compromiso es eso. Tengo que hacer saber a la gente qué es lo que se está haciendo y qué no se está haciendo. No me va a ser fácil, pero haya pota pero en las redes sociales, esa cata y cuacata va epala oían, va epala haya pota, mi compromiso, haya pota, acéptale ya con la papá, haya po ointe jaco, haya poeta. Haya poeta. Bueno, y por último dice acompañar a los jóvenes. Mira, esto me gustó. Yo tengo un programa que es Jóvenes para los Jóvenes. Entonces le decía a los jóvenes que te llamen ahora cuando seas senadora, ya sea mire, con los jóvenes. Y venía a nuestro programa. Ya como senadora te estamos recibiendo. Yo trabajo muchísimo con los jóvenes, padre. Trabajo mucho con ellos. Hay que darle oportunidades. Nosotros no podemos desechar el famoso, no, ustedes son jóvenes, no saben nada. Si yo hoy no le preparo a los jóvenes, mañana no vamos a tener futuro. Y hay muchos jóvenes que necesitan oportunidades. Hay una ley que es el primer empleo para los jóvenes. Y eso no se cumple primero porque no se hace conocer, ¿verdad? La ley del primer empleo para los jóvenes. Y los jóvenes, ¿cómo va a reclamar? No puede reclamar porque no conoce, no llega acá y boingo pecosa y por mía, ¿verdad? Entonces, yo trabajo mucho con los jóvenes, como le digo, padre, el tema de capacitación, el tema también de evangelización, y ellos son el futuro. Si yo hoy no apuesto por los jóvenes, si no le capacito a ellos, mañana no vamos a tener líderes honestos o personas que puedan dirigir nuestro país. En ello está la esperanza, en los jóvenes. Bueno, Porfiria, mira que ya estamos llegando casi al final. Yo le iba a pedir ahí a Arnaldo si pone un poco creo que tiene ahí tu publicidad, tu propaganda, pone un poco ese. Pero un ratito así o en doble pone. Y quiero, Porfiria, que mire a la cámara y te hago la pregunta. ¿Por qué si yo, padre Víctor Luis Cabaña, tiene que ir a votar por alguien, tengo que votar por vos? ¿Por qué yo tendría que votar por Porfiria Ocholaski? Apean dereta a tu pueblo y a tu gente aquí en Yarañe que te está escuchando también, ¿verdad? A ver si le convencé y a ver si realmente dice, esta señora sí que nos va a ayudar, porque estaba llegando te venga. Así es. Bueno, yo pienso que Porfiria Ocholaski, la gente o votaba en AGC, una persona comprometida con la ciudadanía, una persona honesta, trabajadora, o UPTI, gente de familia humilde en Boriajú, hoy coaba la necesidad de la gente, una persona que ha demostrado en estos 25 años una lucha social muy importante, comprometida con la iglesia, comprometida con la evangelización, con los jóvenes, comprometida también con erradicar la pobreza, erradicar también la injusticia en nuestro país. Entonces,
ese compromiso desde esta candidatura para que la gente icatujanguencha o mañana o lejija o peicatutojoto votar. Pienso de que también las personas, como dije, vale mucho más que ese día. Por un día, yo, si llego al Congreso, y estoy segura que voy a llegar al Congreso, voy a gobernar 5 años para la gente, con la gente voy a gobernar desde el Congreso. Qué bien. Bueno, te agradezco infinitamente que te hayas acercado también hasta aquí, ¿verdad? La posibilidad de que mucha gente te conozca, se escuche un poco Ñan de Yarañe. Mira que nosotros así, más o menos, estamos casi a unos 500.000 personas, estamos llegando. Estamos enderechados. Y esta ya es la segunda semana. O sea que vos tenés ya más audiencia, o sea, que lo que tuvieron la semana pasada. Algunos ya me llamaron y me dijeron, y yo no puedo estar ya para la tercera semana, y me dice, porque parece que la gente está comentando mucho, ¿verdad? Sobre todo porque aquí nosotros no queremos hacer simplemente política, yesa, bucaixa, prometer, me peamos, sino que queremos hablar en serio. Y queremos concienciar a la gente. Yo pienso, padre, como persona comprometida con la iglesia, no puedo mentir. Y no quiero mentir, como me dijeron, de Japón, de la política. Negativo se la a predicar, una cosa, otra cosa. Esa es una de las garantías que yo creo que tengo como persona de bien, una ciudadana de bien, que quiere lo bueno también para todos los ciudadanos paraguayos. Hay potá coape, hay por la trabajo, hay potá coape por salud, hay potá coape o niña tendese, hay potá ojo o cruzar otro país o huereco jamás la atención médica, trabajo, cuando que en su propio país ellos tienen el derecho de tener todos esos beneficios que otro país no le da. O faltante como la autoridad, la oyapuana upea. Y eso es cierto, ¿sabes? Que para terminar nomás, algunas veces escucho que algunos paraguayos tienen que ir a la Argentina para cobrar, no sé, sus suelditos de esto, de aquello, o sea, y viviendo aquí, ¿verdad? O sea, son situaciones que te llaman la atención. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo Tendo Taná del día de hoy, lunes 17 de abril. Ya estamos a pocos días de las votaciones, así que vamos a procurar concienciarnos. No todos los candidatos van a poder pasar, más de 1541 les dije que están ahí, ¿verdad? Pero cada uno que vaya buscando, escuchando todos los otros medios que están también hablando, esperemos que lo hagan así con un corazón sincero del servicio también, ¿verdad? Y nosotros nos despedimos y les dejo la bendición, que esta bendición de Dios descienda sobre el corazón de cada uno de nosotros, de cada paraguayo, sobre nuestra nación, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, entonces, con más Tendo Taná. Muy bien, Hei pia junto ye yokobei uyururei otipaite o paru pequeña ne mojori ne mo ainguia e boyupe Eteñe me llego pahangua David tire Oria kuni bahibe bowibe Arete mayaiko Agoy Coyunu, die, no le peñandero huepa. Ebe mante ya que. Amaimaba Paraguay, ya palmi cañapua, aupeya sapuca. Ya puse coti, cuitamos no ticobi. Yande pubillo waha, o se mala cualaqui, que se acaba por el tema, yande la pepa jura. Ve tú que te tagua, ya puaya sapucay, opa, me maputu, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay.